contraste, puedo modificar el brillo, tiene distintas herramientas, ¿sí? Es una imagen dinámica, mientras que en la radiología convencional es estático, ¿sí? Yo no la puedo modificar. Ya está, la pasé por revelador, agua fijador, la sequé y está así, no le puedo modificar nada, ¿se entendió? En cambio la otra tengo distintas herramientas del software. Fácil almacenamiento, la puedo mandar por mail, por vía electrónica. Son las distintas ventajas. Y la desventaja, y acá quiero reforzar unos conceptos de la clase pasada. La sobreexposición puede pasar desapercibida. ¿A qué se refiere esto? Si yo le doy mayor tiempo de exposición, le doy mucha sobreexposición, imagínense que me queda muy oscura y yo la puedo modificar, ¿sí? Esto de que tiene la ventaja del software, que yo puedo modificar la imagen, y es una ventaja, pero también es una desventaja, porque puede pasar desapercibida. Bueno, la modifico con el software y ya está, pero estoy aumentando la exposición al paciente. Entonces, con esto de, bueno, puedo cambiar la imagen o puedo hacer que la imagen quede mejor, pero tengo que tener en cuenta que estoy irradiándolo al paciente, ¿sí? El costo del equipamiento, obviamente, es mucho más caro. Los sensores son más caros, entonces tengo que tener mucho cuidado de la manipulación, de no rayarlo, que el paciente, la película de fósforo no la doble, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. El almacenamiento a largo plazo, ¿sí? La seguridad de la imagen digital. Bueno, como esta imagen se puede modificar, bueno, hay que hacer una copia de datos para que quede segura esa imagen y no quede modificable, ¿sí? Porque es un documento legal, ¿está bien? Y la última, que es la sobreexposición y la sobrecarga a los sensores, crean el fenómeno de Blooming. Vamos a hacer un poquito de repaso con este tema, porque surgieron varias dudas. El sensor CCD, que es el sensor que también se utiliza en fotografía, dijimos que cuando yo lo sobreexpongo, ¿sí? Según su composición, que tiene una fibra óptica compartida, donde yo tengo todos los píxeles adyacentes, cuando se sobreexpone uno, se comparte con los píxeles adyacentes y lo veo como un brillo. Esto es en fotografía. Si yo lo traduzco a un sensor CCD de rayos X, la sobreexposición, y esto lo ponen en rojo, lo subrayan, la sobreexposición se ve como una línea radiolúcida, negra, ¿está bien? Sobreexposición lo voy a ver oscuro, ¿está bien? Y este efecto Blooming sucede en el sensor CCD, justamente sucede en el sensor CCD porque por la estructura que tiene de píxeles compartidos, ¿sí? El CCD va a tolerar mejor la baja radiación, ¿sí? O sea, el rango dinámico es menor, tolera baja radiación, pero se sobresatura. También esa baja radiación lo sobresatura, hay una sobreexposición, una sobrecarga que genera este efecto Blooming, que no ocurre en el sensor CMOS, que va a tolerar mayor rango dinámico. ¿Se entendió? Quiero que quede bien claro, póngame un dedito para arriba si se entendió. Se entendió bien, ¿no? ¿Cómo se ve el efecto Blooming? Como una línea radiolúcida, ¿sí? Oscura. Ocurre en los sensores CCD. Sensor radiología digital directa. El rango dinámico. El rango dinámico es la cantidad de radiación que tolera el sensor, ¿sí? El CMOS va a tolerar mayor radiación, ¿sí? El rango dinámico va a ser mayor. Necesita mayor rango dinámico para que aparezca la imagen. ¿Está bien? Es la cantidad de radiación que tolera el sensor. El CCD tolera la baja radiación. Entonces, va a aparecer una imagen con un menor rango dinámico, ¿sí? Con la baja radiación ya tengo imagen. ¿Se entendió? Mira, vamos a la vez pasada, rango dinámico. Dosis tolerable por el receptor.
valores por debajo del rango dinámico, no va a estimular el sensor, falta imagen. Mientras un valor por encima de ese rango dinámico tenga una sobreexposición. Entonces, vuelvo a repetir, el CCD va a tener tiene menor rango dinámico. Tolera mejor la baja radiación. Y el CMOS tiene un mayor rango dinámico. Va a tolerar mayor el exceso de radiación. ¿Sí? Entonces, pregunta importante. Eulumin, marque la opción incorrecta. ¿Sí? Se produce por exceso de radiación, se observa en sensores CCD, se manifiesta como una línea radiopaca, no se presenta radiología digital indirecta. ¿Cuál es la respuesta? Perfecto, la respuesta incorrecta es la 3. ¿Se manifiesta como línea radiopaca? No, una línea radiolúcida. ¿Está bien? La primera, ¿se produce por exceso de radiación? Sí, es por una sobreexposición. Ocurre en los sensores CCD y no se presenta radiología digital indirecta, ¿sí? Ocurre en la radiología digital directa, en el sensor. ¿Está bien? Entonces la respuesta incorrecta es la 3. Perfecto. ¿No hay dudas sobre esto? Bueno, veo que no. Listo, tengo la imagen en la computadora, ¿sí? La modifiqué, el contraste, tengo la imagen perfecta, ¿sí? La imprimo. Bueno, hay dos formas. Estas son las impresoras que están en la cátedra. La imprimo con papel de acetato o hay lugares que la imprimen como una foto. La diferencia es que con acetato, que es el acetato como ustedes conocen las películas, es mejor porque me va a respetar los niveles de grises, voy a tener una mejor calidad de imagen. Lo que yo veo en la computadora con esos niveles de grises, lo voy a ver en el acetato. En cambio en la foto no tiene la misma calidad de imagen, ¿sí? Bien, y el segundo, ¿sí? Era de radioprotección, tenemos unos 5 minutos. Sepan que la radioprotección es distinta de protección. Todas las medidas para evitar, ¿sí? Para protegernos de la radiación. ¿Por qué? Porque la radiación significa que tiene efectos en los tejidos vivos. Esta radiación cuando actúa ioniza. Como ioniza la película, ioniza nuestros átomos, nuestro organismo. ¿Qué significa que ioniza? Nuestro organismo está formado por átomos, electrones, ¿sí? Arranca electrones de los átomos y eso tiene un efecto. Ese efecto se puede ver ahora, si yo doy una alta dosis de radiación y veo, por ejemplo, una inflamación de la piel, como ocurre en la radioterapia, ¿sí? O puedo ver ese efecto a larga data, ¿sí? Cuando pasa bastante el tiempo, genéticamente, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener mutaciones, también puedo generar a largo plazo un cáncer, por eso es muy importante cuidarnos. ¿Por qué? Porque es acumulable en el tiempo. ¿Sí? Yo digo, la radiación no la veo, es invisible, no me pasa nada, una placa más, no pasa nada. No, hay que tener cuidado porque una placa más, una placa más, una placa más, ¿sí? Eso se acumula y eso tiene un efecto para nuestra salud. Entonces es muy importante cuidarnos. Imagínense que ustedes en su consultorio van a tener un equipo de rayos X. Y ese equipo de rayos van a usarlo todo el tiempo con los pacientes porque la película es para hacer
un diagnóstico, ya sea que tengan algo digital como radiovisiógrafo o algo analógico. Entonces tenemos que cuidarnos porque eso se acumula, ¿sí? Es muy importante. En el video está muy bien explicado lo que son los efectos determinísticos, estocásticos, ¿sí? ¿Cómo nos cuidamos? Quizás el video se me corta, como me quedan 4 minutos, me puedo volver a conectar si quieren. Tenemos una exposición ocupacional, cómo me cuido yo, operador, cómo se cuida o cómo cuidamos al paciente, ¿está bien? Tenemos una protección absoluta y una relativa. La absoluta es cuando no deja pasar ningún tipo de radiación, ¿sí? El búnker va a tener todas paredes plomadas que no deja pasar la radiación hacia afuera. Y tiene una ventana, ¿sí? Esta ventana tiene que ser, muchas veces el vidrio tiene sales de plomo o es un vidrio grueso que va a tener la misma función que la lámina de plomo, un vidrio grueso, ¿sí? Puede ser un vidrio, por ejemplo, como el vidrio tipo Pirex, ¿sí? De la ampolla de vidrio. Es un vidrio grueso que no deja pasar la radiación. Esto es en la cátedra nuestra, entonces este sería como el búnker, ¿está bien? El vidrio, la ventana con el vidrio grueso, todas estas paredes están plomadas y la puerta está plomada y no tiene ningún tipo de rendija para que pase la radiación, ¿sí? Si no tengo un búnker, ¿está bien? Estoy en el consultorio. Utilizo una protección relativa. Tengo que tener un biombo. Yo tengo al paciente, coloco el cilindro y me ubico, cuando aprieto el temporizador o el cronorruptor que tiene un cable, me ubico detrás de este biombo. Este biombo es un biombo plomado. Va a tener una altura de 2 metros, tiene que ser alto, con aletas de costado, ¿sí? Con ruedas para ir moviéndolo al sector, ¿está bien? Es movible. Y esta ventana de vidrio grueso. Entonces yo me ubico atrás de este biombo plomado. Me protejo, ¿está bien? ¿Y qué le coloco al paciente? En forma obligatoria, el delantal plomado. El delantal plomado se debe ubicar siempre. Va a tener un espesor de plomo, ¿sí? Puede tener de medio centímetro de plomo o 0,25, ¿sí? De plomo, que lo que va a hacer es proteger al paciente. A veces tienen un collar tiroideo que es para proteger lo que sería la glándula tiroides. Y siempre que puedo se lo tengo que poner, ¿sí? Siempre pongo el camisolín, el delantal plomado, siempre, ¿está bien? En el práctico, siempre. Y por último, ¿sí? Vamos a tener esto que es la posición de seguridad. Solamente se utiliza en caso de emergencia, ¿está bien? Solamente en caso de emergencia, cuando no tengo un biombo plomado, pero de emergencia, pero tengo que tener el biombo plomado, ¿está bien? La posición es 2 metros. ¿Se acuerdan que yo les dije que las de radiación, a medida que aumentaba la distancia, disminuye la intensidad? Por eso esto de 2 metros, ¿sí? Me tengo que alejar de las de radiación. A 2 metros y ya se está hablando de 3 metros. Y obviamente no pararme por detrás. ¿Sí? Este es el cilindro, no me tengo que ubicar por detrás. Me ubico, ¿sí? En este ángulo de 130. De acá hasta acá me puedo parar. O por delante del cilindro, ¿sí? O por delante del cilindro o en un ángulo de 130 grados. ¿Sí? 130. No por detrás. ¿Se entendió esto? Y esto sería la radioprotección para el paciente. Donde, bueno, acá tenemos los factores relacionados con el aparato, donde tenemos el diafragma, ¿sí? Vieron que el diafragma lo que hace es estrechar el haz de radiación justamente para no irradiar zonas innecesarias. El filtro aluminio, que va a eliminar la radiación blanda, todo esto lo vimos la semana pasada. El blindaje de la calota, ¿sí? El cilindro localizador, que está envuelto de toda una lámina de plomo para que no salga la radiación lateralmente, y la incidencia del rayo central en relación con la posición del paciente. La dosis máxima permisible para el paciente no existe. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que siempre evaluar el riesgo y el beneficio diagnóstico, ¿sí? Esto tiene que ver con sacar
películas de una manera correcta, teniendo en cuenta la técnica radiográfica, en qué situación no indicar radiografías sin tener un diagnóstico o por qué la estoy pidiendo, en qué situación la pido, realizar una correcta técnica y a su vez un correcto procesado, ¿sí? Es fundamental esto, pues si yo no hago un correcto procesado y hago una excelente técnica, la película radiográfica no me va a servir, ¿sí? Esa imagen que yo tengo en la película no sirve, porque lamentablemente con el procesado la dañé. Entonces es muy importante tener todo en cuenta para que justamente esto, eliminar lo mayor posible la dosis del paciente, para cuidarlo al paciente y cuidarnos a nosotros mismos de la exposición. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí volví. Bueno, me quedo un ratito más, 10 minutitos. ¿Se entendió, chicos? Pregúntenme, ¿sí? De esta última clase, quizás la dije un poco rápido. Es que justo se cortaba la transmisión. ¿Alguna pregunta? Esto es importante, ¿sí? De los factores. ¿Sí? Los factores relacionados con el aparato y los factores relacionados con la técnica, ¿sí? Utilizar el delantal. Es también importante el tema del tiempo de exposición, ¿sí? Disminuir el mínimo el tiempo y el máximo revelado. Utilizar películas radiográficas de alta sensibilidad. Perfeccionamiento de la técnica y del procesado. El kilovoltaje compatible con el biotipo. La bibliografía, María, está en el campus, ¿sí? El libro de la cátedra de Carabajal Vázquez, que está y está subido al campus, y tenés paper también subidos al campus. Ahí está toda la bibliografía. Ahí te la dejo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más me quieren hacer? ¿Se entendió bien todo? Sí, exactamente. Biotipo del paciente, la contextura del paciente. Si es un paciente corpulento, si se refiere también a los músculos del paciente. En anatomía se acuerdan los músculos maceteros del biotipo de un paciente braqui, donde tiene unos músculos masticadores fuertes, robustos, ¿sí? Voy a necesitar mayor tiempo de exposición, le voy a dar el mismo tiempo de exposición a un paciente delgado, donde yo no tengo esos músculos maceteros del macetero fuertes, corpulentos, ¿sí? Un biotipo más delgado me va a disminuir, voy a tener menor estructura para atravesar, ¿sí? Con la radiación. ¿Se entendió el biotipo? Un paciente maceterino a un paciente que no, de menor contextura. Perfecto. Esto no sé si se los dije, es la procesadora automática. La procesadora automática, sí, tenemos la que se utiliza en el cuarto oscuro
y la que se utiliza como un cajón de procesado, donde yo introduzco la película acá, como un cajón de procesado, y lo que tiene es que pasa a través de rodillos, pasa automáticamente por el revelador, por el lavado intermedio, por el fijador, y la particularidad que tiene es que mantiene la temperatura de los líquidos a 20 grados, que es la temperatura ideal, donde obtengo las mejores propiedades de los líquidos, ¿sí? Bueno, ninguna duda, entonces cualquier cosa lo pueden consultar al campus, ¿sí? Que nosotros leemos todas las consultas, y acuérdense de la semana que viene, vean el video de YouTube de la clase de técnicas intraorales, vean el PowerPoint, anótense las preguntas, me las preguntan a mí en el Instagram en vivo, ¿sí? Aprovechen este tiempo y después van a contestar esas preguntas después del Instagram en vivo, ¿sí? Y lo hacen de acuerdo a su comisión. ¿Está bien? Bueno, me retiro. Muchas gracias.